Wow. Miren cómo está eso por dentro. Bien, todas las culebras y ratones con los que nos vamos a encontrar aquí. Juanito, ¿qué tiempo crees que nos tome poner esta moto a punto? Que lleguen piezas nuevas y en una semana está lista la moto. Estos plásticos incluso podríamos mandarles restaurarlos y mandarles donde Square o alguna compañía esta o Fisher Sticker en Cuenca que le da un trabajo espectacular de forrado, ¿no? Y esa es la diferencia cuando compras una moto de dirt o de cualquier tipo usada. Y esto no está mal, esto es lo normal. Lo que no es normal es encontrarte con motos como las que tenemos en Visual Performance, como las que forman el garaje de un país en moto, porque ahí te das cuenta por qué somos tan temáticos al momento de cuidar nuestras motos. Y cuando alguien compra una de nuestras motos, también está comprando eso. El hecho de que se lleva una moto que ha sido mantenida bajo los más altos estándares. Entonces, sus pernos no están oxidados, sus juntas siempre están lubricadas. Hacemos, al igual que en la aviación, mantenimientos preventivos y no reparaciones. Vamos a ver, por ejemplo, de aquí a unos años la moto de Martín Dávalos, después de 2 o 3 campeonatos provinciales, nacionales, y sigue siendo una moto que la van a ver flamante por el hecho de que las cuidamos de esa manera, ¿no? Ya, esto viene de quién sabe qué páramos o pistas de motocross. Y como suele suceder cuando las cosas han estado en su sitio mucho tiempo, se acostumbran a él y no quieren irse. ¿Y qué pasó? Miren, este inserto que ustedes ven aquí es un bocín que está fijado por temperatura al tanque, y aquí empata el perno que sostiene eso, este plástico, este cobertor. Pero acá el bocín se dio al tanque y esto no es nada bueno, así que nos va a tocar sacarlo con todo el tanque y ver pues cómo, si sacamos hablando del inserto o vemos de qué manera lo volvemos a fijar y nos va a poner a trabajar esto. Suelta. Parece que los chicos que usaban esta moto no eran muy amigos del asunto estético. Y señores, les presento, este es el subframe y este es el air intake y este es un muy pero muy sucio filtro de aire. La tijera se ve muy bien, todo esto se ve muy bien, y esto es en realidad ya el alma de la moto. Lo que hemos visto hasta afuera es realmente el subframe, que es totalmente reemplazable y no cuesta mayor cosa, y hemos visto mucho maquillaje, pero por dentro la moto está bien. Es más, esta suspensión ha sido trabajada por Robert Bosch con el sello de DB7. Esta parece original.
Yo creo que los chicos que rodaban en esta moto, Martín, tenían la filosofía de saltando alto no se nota. ¿Sí o qué? Sí. Cerramos. Está cerrado. Y se fue el tanque para afuera. Señores, les presento el tanque de una 50 aniversario que está por resucitar como Lázaro. ¿Qué creen que voy a hacer cuando haya desarmado toda la moto? Fíjense, hagamos un recorrido con cámara de esto, Martincito. Viéndola así, mírenla desde arriba. ¿Qué creen que va a hacer Julio Bisuete una vez que haya desarmado toda la moto? La voy a bañar, la voy a limpiar, la voy a dejar impecable porque me encanta trabajar con los fierros limpios. Para que incluso cuando desarmemos partes vitales no caiga basura, tierra, piedritas, granulaciones o cualquier impureza dentro del motor. No se olviden que aquí estaba el air intake, que es la parte que une el exterior del mundo con el interior del motor. Esta va nueva. Pero es normal, estas llantas en acción se van a pinchar, se van a bajar, te va a tocar sacar la rueda, volverla a meter un montón de veces y es normal que esa tuerca se deteriore. Aquí no quiero volver a ver más. Y señores, por aquí está la que muy pronto será gran trabajo para nosotros, rueda posterior. También necesitamos uno. Y vamos a retirar la bomba de freno. ¿Qué te parece esta moto, Martín? Es hermosa. Reliquia ahora. Y se me fue esta cosa. Se fijan, muchachos, como tú en una competencia podrías sacar en un par de minutos todo el sistema de frenos y meter uno nuevo, sin necesidad de estar sangrando líquidos ni nada. Hay la grasa, ¿no? Pues esa grasa ya tiene óxido. A mano. Se van a quedar asombrados, muchachos, cuando vean esto. Miren lo que pesa esto. Una parte que parece tan maciza de la moto, miren lo que pesa. Y esta era una 2006, ¿no?
¿Pesa? Tampoco pesa. Por eso es que con todo lo que tienen adentro, estas maravillas no pesan. Bien, chicos. Esto no ha visto mantenimiento en su vida. Y seguro que si le metíamos a correr, terminaba la carrera. Sonando, pero termina. Esto está... Este aquí se lo ve bastante bien, pero en lo personal, esta casi está tomado, viejo. Está re podrido. Les va a tocar meterlo en la prensa y sacarlo. ¿Saben qué es esto, chicos? Los palillos rotos de la canastilla del rodamiento.